Padre, gracias por esta nueva oportunidad de venir como cuerpo, cantarte, Señor, y escuchar aquellas cosas que tú has preparado y que tiene para cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que podamos escuchar y entender aquellas cosas que de antemano tú has preparado. Bendice este tiempo, que lo ponemos en tus manos, oh Dios. En el nombre de Cristo, amén. En la continuación con nuestra serie sobre las promesas de Dios, la semana pasada estuvimos hablando sobre las promesas no universales o las promesas condicionales, y habíamos prometido que íbamos a hablar en específico de una promesa que se encuentra en Hechos 16:31, que vamos a estar viendo si es Hechos 16:31 una promesa universal o es una promesa que es solamente para ciertos tipos de personas. Vamos a ir a Hechos capítulo 16, vamos a leer los primeros, a partir del versículo 11, para ver el contexto donde se encuentra esta promesa en la palabra de Dios. Hechos 16:11, donde leemos: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Si nos damos cuenta en el versículo 11, vamos a ver que Lucas, quien escribió este libro de Hechos de los Apóstoles, él se identifica como el que él fue partícipe de lo que estaba pasando ahí. En el versículo 11 dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. O sea que él estaba ahí. ¿Verdad que se dice que vinimos? O sea que Lucas, además de que fue quien escribió esto, él presenció los acontecimientos que él está aquí narrando. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Es interesante, al parecer siempre como las mujeres han sido más dadas a estar presentes en las reuniones de oración que los hombres, porque aquí solamente Lucas resalta que en esa reunión estaban las mujeres orando, pero la reunión de oración o la oración no es algo exclusivo para las hermanas o las mujeres, sino que es un deber, un privilegio de cada creyente. Versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra que Pablo decía, a lo que Pablo estaba hablando. Por eso es que uno nunca sabe cuando predicamos la palabra de Dios qué puede producir la palabra en el corazón de una persona. Aquí Pablo estaba hablando con las hermanas que estaban en la reunión de oración. Sin embargo, Lidia escuchó la palabra y dice que Dios, ¿qué hizo? Abrió su corazón para que ella prestara atención. Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos, aquí aparece Lucas otra vez identificándose como el que estaba, como que él estaba ahí. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro. O sea, íbamos y nos salió al encuentro. Dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, nuevamente Lucas se identifica como él estaba ahí. Dice que esta, o sea, la muchacha que él menciona en el versículo anterior, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Por qué Pablo no aceptaba la alabanza de ella? Porque, fíjense, no toda alabanza nosotros debemos de recibirla. Tenemos que entender la fuente o lo que pudiera implicar el hecho de recibir una alabanza. Quien estaba alabando a Pablo era una persona que estaba ligado a la adivinación. Entonces, si Pablo hubiese aceptado eso, se hubiese dado la impresión que Pablo formaba parte de lo que ella estaba haciendo. Entonces Pablo fue muy tajante y acabó con la situación, porque lógicamente si él se quedaba callado, entonces se pudiera decir que lo que Pablo hacía también era por el poder de la adivinación. Y por eso fue que Pablo no quiso aceptar esas alabanzas que la joven le estaba haciendo a ellos. No quería mezclar una cosa con la otra, versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra nación y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pablo y Silas fueron metidos en la cárcel simplemente porque hubo una situación de personas que tenían una muchacha esclavizada. Ellos estaban ganando dinero con eso, y al ellos ver que ya la fuente de su dinero había desaparecido por el poder de Dios a través de estos hermanos, de Pablo y Silas y los que estaban con él, entonces de repente ellos se sintieron que Pablo y Silas estaban haciendo algo que iba en contra de sus propios intereses, y lo agarran, lo azotan, dice la palabra mucho, y lo ponen en la cárcel. Esta es parte del contexto, del panorama de donde se encuentra el versículo que vamos a ver, 16:31. Por eso es bueno entender todo lo que está pasando para nosotros entonces poder finalmente tomar una decisión. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Interesante, señores. Miren, Pablo y Silas ya han sido azotados injustamente, lo tienen en la cárcel, están presos, amarrados, como leíamos en el versículos anteriores, y Pablo no se puso a lamentar su situación. Ellos no se pusieron en el calabozo a lamentar lo que estaban pasando, sino que ellos, ¿a quién acudieron? Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿estaban qué haciendo ellos? Orándole a Dios. En su circunstancia, estaban presos físicamente, pero su espíritu, su ánimo, su deseo de serle fiel a Dios, no te lo puede quitar nadie. ¿Cuándo dicen amén? Dice, pero a medianoche, ya estaba a medianoche, ellos estaban orando, Pablo y Silas, y cantaban himno a Dios, y los presos lo oían. O sea, ellos estaban en la cárcel y no estaban solamente ahí solos. Los presos, o sea, que no era algo como de pena. Si los demás presos los oían, ellos estaban cantando alto. Amén. Dice que los oían. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea, no sabemos la magnitud del terremoto, porque en ese momento no había manera de medirlo como ahora que tenemos diferentes dispositivos
tecnología para medir, pero fue fuerte porque dice que las bases de la cárcel que hicieron se movieron. Y entonces dice que las puertas de la cárcel se abrieron todas. Y las cadenas, incluyendo las que Pablo y Silas tenían, también se soltaron. Ahora están libres. Despertando el carcelero, o sea, el carcelero siente, oye el terremoto, cuando despierta, dice, despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué el carcelero se quiere matar? Porque en la antigüedad, mayormente ahí en Roma, por ejemplo, donde sucedió esto, cuando tú, como un soldado, te daban a cuidar un preso, tú tenías que responder con tu propia vida. Entonces, cuando el carcelero a medianoche se despierta y se da cuenta lo del terremoto, que las puertas de la cárcel estaban abiertas y que los presos todos se le habían, como dice la palabra, las cadenas se habían caído, él dijo entre sí, para sí, bueno, para que me mate el imperio, me mato yo. Eso fue lo que él pensó. Pero que dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos ellos se habían ido. Sin embargo, el versículo 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Dice, no te hagas daño, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Entonces, él pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ustedes la pregunta? La pregunta no es plural, la pregunta es en singular, en la primera persona del singular. Y dice, señores, está hablando con Pablo y Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, la pregunta viene de quién, de la preocupación de salvación de quién, del carcelero, no de toda la familia, como muchas personas han pensado que Hechos 16:31 es una promesa universal, que cuando alguien confía en Cristo, automáticamente su familia es salva. O que se puede reclamar, Dios, mira, tú me prometiste esto, mi familia, tú tienes que salvarlo porque tú prometiste que si yo creo en el Señor Jesucristo, yo y mi familia van a ser salvos. Eso no es lo que dice, por eso estamos riendo el contexto. Vamos a ver entonces, vamos a seguir avanzando, qué es lo que en realidad nos quiere decir esto. Vuelvo al 30, dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La parte que tenemos que saber es el significado, la implicación de que serás salvo tú y tu casa. Cuando dice ahí, serás salvo tú y tu casa, no está diciendo que automáticamente si una persona cree en Cristo, toda su casa va a ser salvo. Porque, señores, la Biblia es consistente, la enseñanza bíblica es consistente, la salvación es individual. La salvación no es una herencia. La salvación yo no la puedo reclamar a través de mis padres, de mis hermanos. No, es individual. Y eso lo vamos a seguir viendo. Miren, hay lo que se llama el principio de responsabilidad individual. El principio de responsabilidad individual. ¿En qué consiste el principio de responsabilidad individual? Este principio establece que cada persona es moralmente responsable ante Dios por sus propias decisiones, pensamientos y acciones. O sea, cada ser humano es responsable delante de Dios de sus propias decisiones, de sus propios pensamientos y de sus propias acciones. Cada quien individualmente somos responsables de eso. Nadie puede ser salvo por la fe de otro, ni cargar con la culpa permanente por los pecados antepasados de otras personas. Ahora bien, hay algo que tenemos que recordar. Cada ser humano es totalmente dueño de sus decisiones,
tú eres y cada uno somos totalmente dueños de nuestras propias decisiones. Cada uno. La decisión que yo tomo no está relacionada con la salvación de mis hijos, de mis hermanos, etcétera, etcétera. Yo soy responsable delante de Dios de mis propias decisiones, según vemos en el principio de la responsabilidad individual. Nunca somos víctimas de nuestras circunstancias y todos daremos cuenta a Dios de nuestros actos. Cada persona vamos a dar cuenta de eso. Ahora, como les había apuntado, la Biblia es consistente. Oigan bien, la enseñanza bíblica es consistente en que la salvación requiere fe en Jesucristo y arrepentimiento. O sea, eso es consistente. Estamos viendo, para tratar de identificar este versículo, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo en tu casa. Si fuera así, que si un miembro de una familia es salvo, entonces automáticamente todos los demás son salvos, o yo puedo reclamar a Dios que como yo soy salvo, ¿verdad? Mi casa, mi familia, todos van a ser salvos y Dios lo va a salvar. Entonces, esto que estoy diciendo, la responsabilidad individual, ¿dónde queda? Pero sabemos que la salvación es única y exclusivamente a través de la fe depositada en la gracia de Dios, que es nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Te puede estar pensando ahora, entonces, ¿qué valor tiene este versículo, verdad? ¿Qué implicación tiene? Si no es una promesa universal, si no es una promesa que la puedo reclamar a Dios, que cuando yo confío en Cristo, toda mi familia va a ser salvo, entonces, ¿qué valor tiene? ¿Qué implicación tiene en la práctica? Vamos a ver algunas de esas cosas ahora. Pero antes de seguir, antes de eso, yo quiero que reflexionemos en 3 puntos. Primero, no existe herencia espiritual. O sea, la herencia espiritual no existe. Ezequiel 18:20, si lo podemos tener ahí, Ezequiel 18:20, establece firmemente que el alma que pecare, esa morirá. Y el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre el pecado del Hijo. O sea, nadie se puede salvar porque su padre, su hijo, etcétera, etcétera. Ezequiel 18:20, ¿lo tenemos ahí, por favor? Ezequiel 18:20, óigalo bien, para que lo podamos visualizar también. Dice, el alma que pecare, según la Biblia, ¿cuántas personas en el mundo han pecado? Todas. Entonces, todos tenemos que una responsabilidad ante Dios. Dice que el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre el pecado del Hijo. O sea, claramente, cuando comparamos entonces, no podemos decir o no podemos sacar conclusión de que Hechos 16:31 nos está diciendo que cuando una persona, con un miembro de la familia, mayormente el caso de la cabeza de familia, que era el carcelero de Filipo, no podemos reclamarle a Dios que la salvación es automática, porque la palabra de Dios se consistente en decir que la salvación es individual, como bien podemos ver en ese versículo y también en Juan 1 del 12 al 13. Juan 1 del 12 al 13. Dice aquí la palabra de Dios, más a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo. ¿A los que qué? A los que creen en quién? En su nombre. Te está hablando de la salvación, ¿verdad? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y miren lo que dice el 13. 13 nos ayuda también. Los cuales, o sea, los salvos, no son engendrados de sangre. ¿Por relación sanguínea? No. La salvación no es por sanguínea. ¿Cuál es la relación sanguínea? Bueno, mi papá creyó automáticamente por herencia. No, no es así. Ahí lo aclara. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. No, es de Dios. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, otro versículo que nos aclara entonces que Hechos 16:31 no es una promesa universal. No es una promesa que dice que cuando alguien cree en Jesucristo, automáticamente todos van a ser salvos en esa familia, en esa casa, ni tampoco ese cristiano puede reclamarle a Dios la promesa. Padre, mira, porque tú dijiste
que si yo creía en Jesucristo, yo y mi casa iban a ser salvas. Padre, mi casa tiene que ser salva. No es eso lo que dice. ¿Cuántos dicen amén? No es eso lo que dice, porque la salvación no es una herencia, no es algo que se gana, no es algo que se puede, que porque yo creo, mi familia automáticamente va a ser salvo. También, que hablábamos ahorita de la responsabilidad propia, si tenemos a Romanos 4, del 10 al 12, Romanos 4, del 10 al 12, donde podemos ver que cada ser humano es responsable de manera individual ante el tribunal de Dios por lo que haya hecho en esta. Dice Romanos 14. Ahí tenemos el 4, el 14. Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, ¿qué vamos a hacer? Compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Estamos hablando aquí básicamente de la responsabilidad individual que tiene cada ser humano delante de Dios. Lógicamente, aquí está hablando solamente de los cristianos porque habla del tribunal de Cristo. ¿Ah? Los no conversos, no van a estar en este momento en el tribunal de Cristo, porque el tribunal de Cristo es solamente para cristianos. El que está en el tribunal es porque ha creído en Cristo como su único suficiente salvador personal. Por eso está ahí. En el tribunal de Cristo no se va a juzgar tu destino eterno, se va a juzgar la calidad de tu obra, del tiempo que tú tuviste aquí. Por ejemplo, en el tribunal de Cristo, que es el mismo Cristo que va a estar ahí, nosotros en algún momento de la historia vamos a ir delante de Él a darle una explicación. Hermano, este punto también es interesantísimo para nosotros como cristianos y es bueno que pensemos en esto. ¿Qué estamos haciendo en esta vida? Dame el versículo anterior, por favor. Quiero que meditemos en esto. Dice, en lo anterior, el 10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y mira lo que dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es un momento en solamente los cristianos vamos a ir delante de Cristo. Ahora, ese momento, como le decía, ¿para qué va a ser? A partir de que tú confiaste en Cristo como tu único y suficiente salvador personal, la palabra de Dios dice que fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios de antemano preparó. O sea, Dios tiene un propósito delante de ti, delante de cada cristiano. Efesios 2, 10 nos habla de eso, que es el versículo que le acabo de citar. Entonces, cuando yo vaya, cuando yo me presente, que es un momento que yo no puedo evitar, nadie puede evitar ese momento. Cuando yo vaya allá, Dios me va a preguntar, Sabino, ven, yo quiero que tú me digas qué fue que tú hiciste con el tiempo que yo te di, con la salud que yo te di, con los recursos que yo te di, con las oportunidades que yo te di. ¿Qué hiciste con eso? Dios me lo va a preguntar. En ese momento, ¿delante de quién estoy yo? ¿Delante de quién? El tribunal de Cristo. Hermanos, es una reflexión, es una exhortación de gracia y una reflexión para que nosotros como cristianos podamos pensar delante de la presencia de Dios, porque es delante de la presencia de Dios que te van a hacer esa pregunta. Es con Dios que le vas a tener que hacer un reporte, un informe de rendir cuenta de qué hiciste con tu vida en esta tierra, con las oportunidades que Dios te dio, con el tiempo que Dios te ha dado. Ese momento va a llegar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la exhortación de gracia es delante de Dios que podamos examinarnos y decir, cuando yo esté cara a cara con Jesús y me hagan esa pregunta, ¿qué yo le voy a decir? ¿Cómo yo voy a sentir? Porque si hay una cosa que tenemos que saber es, cuando estemos en ese momento, no hay mentira, no hay excusa que podamos dar. A los hermanos, a la iglesia, al mundo, le podemos dar excusa, pero ¿le vas a dar excusa a Dios? ¿Cuántos están conmigo? Entonces, en ese momento le voy a decir, Dios, mira, yo no tenía tiempo. Ajá, Sabino.
Entonces tu día eran de 12 horas y los demás de 24 horas. O sea, no hay excusa, señores, no hay excusa. Y es un momento, créanme, que todo vamos a decir. Yo creo en lo que dice la palabra de Dios. Yo creo en todo lo que la palabra de Dios dice. Dice que ahí todos vamos a comparecer para darle un informe a Dios de lo que nosotros hemos hecho en esta tierra. Entonces, cada ser humano responderá de manera individual ante el tribunal de Cristo en este sentido, por los cristianos vamos a ir a darle un informe. Es mejor que nos acostumbremos ahora a rendir cuenta, a dar informe, que no nos sintamos incómodos cuando tengamos que dar cuenta, porque va a llegar un momento que nosotros vamos a tener que ir ahí. Hay los no creyentes no van a estar presentes ahí, pero sí van a estar en lo que llama el juicio ante el gran trono blanco, pero ya eso sería tema de otra ocasión. Otro punto es el juicio final. El juicio final nos habla también, como les decía, de la responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros. Ahora, hermano, ¿qué valor o qué utilidad tiene este versículo? Si no es una promesa universal, si no es una promesa que yo puedo reclamar, que mi familia, como resultado de yo ser salvo, todos van a ser salvos. Yo no le puedo decir, Dios, mira, reclamar. No, tú tienes que salvar a mi familia porque tú me prometiste eso. Dios no prometió eso. Eso es lo que nosotros hemos querido entender. Ahora, si no es, que realmente no lo es, ¿qué valor tiene o qué utilidad tiene este versículo para la familia? Muchos, hermano, muchos. Y vamos a ver, vamos a tratar algunos de ellos. Si bien, perdón, Hechos 16:31 no funciona como una garantía automática, sí sirve como un patrón de esperanza, y de eso vamos a hablar ahora. Nos demuestra que el deseo de Dios es restaurar núcleos de familia completa. Ese es el deseo de Dios. Y vamos a ver cómo funciona. Y que el testimonio o la conversión de un solo integrante de la familia suele ser el puente para que el evangelio llegue a través de todos los miembros de ese hogar. Por ejemplo, el alcance de la promesa, o sea, ¿hasta dónde puede llegar esa promesa? ¿Cuál es el alcance? A pesar de que no es universal, pero en la práctica, ¿qué alcance pudiera tener? La frase, tú y tu casa, que dice tú y tu casa, indica que el evangelio está disponible para todos los habitantes del hogar. O sea, no solamente tú, sino está disponible para todos. No estoy diciendo que todos van a ser salvos. Que esté disponible el evangelio para todos no es lo mismo decir que todos van a ser salvos. ¿Vamos bien? Amén. Bien. Entonces, la promesa es que si ellos, tu casa, que si ellos también creen de la misma manera que creyó, por ejemplo, el carcelero, ¿qué va a pasar? Van a ser salvos. Inclusive, vamos a aclarar esto un poquito. Si me puede poner, vamos a volver a Hechos 16, 33 al 34. Vamos a ver por qué fue que todos los integrantes de esa familia fueron salvos. Vamos a explicar eso, ¿no? Hechos 33. Ponme el 32 porque nos quedamos en el 31. Y le hablaron, oiga bien, no, ponme el 31, perdón, discúlpame, porque quiero llevar la secuencia, que llevemos la secuencia. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Seguimos, muchas veces nos quedamos ahí, pero vamos a seguir. Dicen, y le hablaron, ¿qué? La palabra del Señor. ¿A quién? A él. ¿Quién es él? El carcelero de Filipo. A él. ¿Y qué pasó? Y a todos los que estaban en su casa. O sea, ¿cuál fue el mecanismo? ¿Cuál fue el transporte para que esa casa sea salva? El carcelero. ¿Me entiende? El carcelero sale de la cárcel, cree en Jesucristo y ellos van a la casa de él, Pablo y Silas, los hermanos, y van allá. Y cuando llegan a la casa le predican el evangelio. Y como resultado del evangelio, ¿qué pasó? Vamos al otro versículo.
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. ¿Con quién? Con todos los suyos. Pero ¿por qué los suyos, o sea, su casa, pudieron ser bautizados? Porque se le predicó el evangelio. El evangelio fue que lo convenció de una manera individual, la responsabilidad individual, el principio de responsabilidad individual. Ellos escucharon, Pablo y Silas le hablaron la palabra de Dios, ellos le escucharon, fueron confrontados con la palabra, ¿verdad? La palabra, el Espíritu Santo los redarguyó y vieron su necesidad de Dios, vieron cada uno individual, cuán pecadores eran, y el Espíritu Santo lo convenció de pecado y ellos confiaron en Cristo como su único y suficiente salvo personal. Por eso fueron salvos y por eso fueron bautizados, pero no fue como consecuencia directa de que el carcelero confía en Cristo como su único y suficiente salvador personal. Amén. Entonces, eso es parte de, ahí vemos el alcance del evangelio. Otro punto también es evangelístico. Aunque la fe es individual, el creyente tiene la responsabilidad de anunciar el evangelio a su casa. O sea, aunque la salvación es individual, cuando un miembro de una familia confía en Cristo, a través de esa persona, mayormente predicándola y viviendo el evangelio, puede que los demás puedan venir a Cristo con su propio ejemplo. O sea, que el alcance, el beneficio, la utilidad que decíamos de este versículo es también evangelístico. ¿Para quién? Para la familia. Otro punto también, la salvación familiar. Dios desea salvar familias enteras y usar a los creyentes como el puente para llevar esa luz a sus hogares. O sea, Dios quiere restaurar la familia completa, pero porque uno crea, no la va a restaurar, sino que ese que cree, a través de ese muchas veces a través de la transformación que la cabeza de la familia adquiere al aceptar a Cristo, la familia poco a poco, ¿verdad?, van viendo la diferencia y Dios utiliza eso, mayormente si el cristiano es responsable delante de Dios de llevar a cabo las cosas, de modelar, los más miembros de la familia pueden ir poco a poco confiando en Cristo. Otra cosa también relacionada con esto, otra utilidad, otro valor que tiene este versículo, también podemos pensar en oración e intercesión. Los padres y miembros de la familia no deben dejar de orar e interceder por sus hijos y parientes confiando en el poder de Dios. O sea, cuando un nuevo creyente o cuando un creyente, posiblemente tú el único en la familia, tú tienes una herramienta importantísima y es interceder, orar, no dejar de orar. Mi papá murió hace como 6 meses y yo lo tenía en una lista de oración desde el 2005, la cadena de oración. Y todavía yo tengo, que recuerdo específicamente, tengo hermanos míos que en 2005 orando específicamente. ¿Cuándo yo lo voy a hacer? No sé. ¿Verdad? Cuando me acuerdo, cuando voy a la lista, oro por ello de Dios. Hasta ahora tú no me has dicho que nos lo vas a salvar. Mientras estemos ahí en esperanza, yo voy a orar. Estoy sujeto a la voluntad de Dios, pero yo quiero hacer mi parte. ¿Cuánto dicen a mí? Yo voy a hacer la mía. Impacto y testimonio familiar. La frase "y tu casa" se entiende como una promesa del impacto del evangelio. Cuando la cabeza de un hogar se rinde a Cristo, su testimonio transformado actúa como un canal de bendición y gracia, abriendo la puerta para que el resto de la familia escuche y crea que fue lo que pasó en este caso, aunque muy rápido, ¿verdad?, del carcelero de Filipo, pero fue una influencia. Pero además de la influencia, lo que determinó más que ellos sean salvos, se les predicó la palabra de Dios, escucharon la palabra de Dios, la procesaron, pensaron en ella, vieron su condición, y fue el Espíritu que lo convenció a toditos, en ese que estaban en la casa, y todos fueron salvos. No fue como consecuencia de que el carcelero creyó y automáticamente todos eran salvos. No, todos tenían que tomar su propia decisión, todos de una manera individual. Aunque la cabeza de la familia sea salvo, no puedo reclamar eso como una condición automática.
concluyendo, usar este versículo, o sea, usar Hechos 16:31 como una garantía absoluta de que Dios se salvará a todos tus familiares es textualmente incorrecto. O sea, si yo o cualquier cristiano quiere agarrar esa promesa que está ahí y aplicarla como si fuera universal, si fuera universal, inmediatamente todos fueran salvos. Pero nosotros cuando comparamos otros lugares en la Biblia, porque es interesante, hermano, la Biblia no se contradice. La Biblia es consistente en su enseñanza. La Biblia no me puede decir aquí que la salvación es por gracia por medio de la fe. Y aquí no me puede decir que la salvación es porque alguien crea y automáticamente los miembros de una familia van a ser salvos. No, la Biblia es consistente y consistente es que donde quiera dice lo mismo. Aunque quizás este pasaje, viéndolo fuera del contexto, pudiéramos entender que dice que es una promesa universal, que cuando un cristiano cuando una persona cree en Cristo y comienza a ser cristiano, inmediatamente su familia va a ser salvo o que la puede reclamar. No es lo correcto, porque tenemos que saber, número uno, qué dice Dios de manera consistente en la Biblia con respecto a la salvación, que es individual, que cada quien quiere tomar su decisión. Y también que ahí está hablando de algo particular. No podemos hacer una doctrina de un versículo. Tenemos que apoyarnos en otros versículos que digan lo mismo que nosotros entendemos que está diciendo en eso. Cuando comparamos y dice algo diferente, el consejo en general con respecto a la salvación es que por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces, yo tengo que recordarme ese versículo para yo entender, además del contexto, de que no es, si la Biblia me dice que la salvación es por gracia por medio de la fe, entonces aquí yo no puedo decir que es a través de cuando una persona cree en Cristo la familia va a ser salvo, porque entonces la enseñanza no es consistente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es una promesa que trae muchos beneficios, pero uno de ellos no es que automáticamente los demás van a ser salvos. Y esto lo decimos porque Dios es soberano. La soberanía, la salvación es obra soberana de Dios. Hechos 16:31 es una declaración del alcance del evangelio, hermano, de cómo el evangelio puede alcanzar. Es que transforma hogares enteros si los miembros deciden confiar en Cristo. Es una promesa condicional. Condicional. Pero nunca esta promesa es una ley de salvación corporativa, automática. O sea, no es corporativa, no es para el grupo completo. No es automática. Tiene grandes beneficios, como estamos viendo. Y de hecho, animamos a cada persona, a cada hermano aquí hoy representado, la responsabilidad que tenemos de nosotros a nuestros familiares en tu hogar, si no son salvos, de hablarle del evangelio, de que se han expuesto al evangelio. La casa del carcelero pudo ser confiaron en Cristo toditos. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque fueron expuestos al evangelio que trae salvación. Entonces ese debe ser nuestro sentir con wow, ya yo lo soy, pero yo quiero ahora aprovecharme eso. Dios me dio luz, ahora esa luz, ¿cómo yo le pido a Dios que vaya alumbrando la vida de mi casa, de mis amigos, de mis familiares, etcétera, etcétera, para que ellos eventualmente confíen en Cristo como su único y suficiente salvador personal? Si tú estás en un hogar de inconversos, en tu casa, tú quieres que todos sean salvos, pues hoy hemos aprendido un buen principio. Empieza por nosotros, buscando la manera de que ellos todos sean expuestos al evangelio que finalmente trae salvación. Te damos gracias por este tiempo, Dios. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias porque fue Cristo quien pagó en la cruz, Señor. Y tú gratuitamente nos has regalado la salvación a través de Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a entender la importancia, el valor, el beneficio de esta promesa en Hechos 16:31, Señor. Que es que a través de aquellos que han confiado en ti, tú quieres, Señor, transformar
la vida de todo o de cada miembro de cada familia. Pero Señor, nosotros tenemos una cuota de responsabilidad de modelarte, de hablar, Señor, porque ya tenemos luz. De ser luces en medio, Señor, de una casa que todavía está en tiniebla, si no han confiado en Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, Padre. Gracias por este tiempo. Bendícelo y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que pasen feliz resto del día y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes.